En primer lugar, repasemos los parámetros de la señal de corriente alterna. Para la generación de la onda de señal de corriente alterna se aplica el principio de la ley de Faraday, en donde al girar una espira de alambre en medio de un campo magnético en los terminales de dicha espira se induce un voltaje en forma de onda senoidal como la mostrada en la figura. En esta señal se pueden distinguir los siguientes parámetros: el valor máximo positivo o el valor máximo negativo. Asociado a este parámetro está el valor eficaz, que no es más que la relación del valor máximo entre raíz de 2. La onda de CA parte desde el ángulo 0, pasando por 90 grados o pi medio radianes, luego 180 grados o pi radianes, posteriormente por 270 grados o 3 pi medio, hasta completar un ciclo a los 360 grados para repetir nuevamente el ciclo. De aquí viene la definición de periodo, que es el tiempo que tarda la señal en ir desde 0 hasta 2 pi radianes o 360 grados. El periodo se mide en segundos y es igual al inverso de la frecuencia. De forma similar, la frecuencia es el inverso del periodo y se mide en Hz. En sistemas de circuitos eléctricos para América y el mundo, las frecuencias por lo general son de 60 Hz y de 50 Hz, la señal de onda de corriente alterna. Otro parámetro fundamental es la velocidad angular o pulsación, que no es más que 2pi por la frecuencia y se da en radianes por segundo. Un parámetro asociado en la señal de CA es el argumento, que no es más que W por el tiempo. La señal de la onda de corriente alterna se representa en forma general como V sub t igual al valor máximo por el coseno de W por el tiempo más el ángulo de desfase. Por ejemplo, si existen dos ondas senoidales, como la onda de color celeste y la onda de color rojo, y ambas tienen un desfase o separación por un ángulo phi, se habla de que existe un desfase entre las ondas y es igual al ángulo phi, que puede darse en radianes o en grados. Al comparar estas dos ondas de CA, existe pues lo que se denomina ángulo de fase y nos referimos al concepto de adelanto o atraso, muy importante en los estudios de calidad de la energía. En este caso, la onda de color celeste atrasa a la onda de color rojo en un ángulo de phi grados. Para ello es importante considerar las funciones trigonométricas de igualdad entre el seno y el coseno, ya que las ondas, para trabajarlas en fasor, requieren que se presenten en función del coseno. Así que cada vez que tenemos una onda seno, se debe de pasar a una onda coseno restando 90 grados al ángulo de desfase de la onda senoidal para obtener la función cosenoidal. Ahora veamos algunos ejemplos sobre cálculo de parámetros de la onda de corriente alterna.
Dadas las funciones, identifique o calcule los parámetros eléctricos en las siguientes tablas. La primera función, v sub t igual 170 coseno de 377 t menos 10 grados. Vamos a identificar y calcular los siguientes parámetros en la tabla. En primer lugar, obtenemos el valor máximo, que es 170 voltios. El valor RMS no es más que 170 entre raíz de 2, lo que nos da 120.21 voltios. El valor W lo identificamos como 377 radianes por segundo y la frecuencia la podemos calcular de 377, o sea, W entre 2pi, lo cual nos da 60 Hz. Y el periodo no es más que el inverso de la frecuencia, 1 entre 60, obteniendo un valor de 0.017 segundos. Directamente de la función podemos obtener el ángulo phi o ángulo de fase, que es igual a menos 10 grados. De esta forma obtenemos, identificando o calculando los parámetros de la señal Vt igual 170 coseno de 377t menos 10 grados. El siguiente problema es igual a I sub t 5 seno de 314t más 40 grados. Aquí vemos de diferente que la señal se da en función de seno. Para ello es importante utilizar la función de identidad trigonométrica de tal manera que la función seno la podemos pasar a una función coseno. Se hace entonces la suma de 40 grados con el ángulo de menos 90 grados, lo cual nos da un ángulo de menos 50. Es decir, que para transformar la función senoidal a una forma cosenoidal, lo más importante es a 40 grados restarle el menos 90 grados de la identidad trigonométrica, dándonos menos 50 grados. Por lo tanto, la función IT será igual a 5 coseno de 314t menos 50 grados. De esta forma, entonces, fácilmente podemos calcular los valores solicitados en la tabla. En primer lugar, el valor máximo de corriente sería de 5 amperios. El valor RMS de corriente sería la división de 5 entre raíz de 2, 3.53 amperios, y W lo identificamos con 314 radianes por segundo, y la frecuencia es 314 entre 2pi, lo cual nos da 50 Hz, siendo el periodo 1 entre 50.02 segundos, y de último obtenemos el valor del ángulo phi, que sería menos 50 grados. De esta forma resolvemos los cálculos de parámetros eléctricos en dos tipos de ondas, una onda cosenoidal y otra onda senoidal, recordando que las ondas senoidales deben de pasarse a ondas cosenoidales para hacer los cálculos.